Mi nombre es Enrique Bonilla Ditola. Soy arquitecto, básicamente y fundamentalmente arquitecto, ¿no? Tengo una maestría y tengo un doctorado, una maestría en arquitectura, por supuesto, y el doctorado es en gobierno y política pública, pero si alguien me pregunta qué soy, soy arquitecto. El hermano de mi padre, que son solamente dos hermanos, era ingeniero civil, pero un ingeniero civil de los antiguos, ¿no? Yo soy huancaíno, o sea, viví hasta los 16 años en Huancayo. Y entonces en mi ciudad, los campos profesionales, en el Perú en general, pero particularmente en provincias, no estaba muy delimitado, ¿no? Entonces él hacía arquitectura y también construía. Y yo paraba en su oficina y tenía ahí una serie de asistentes que ellos sí estudiaban arquitectura. Entonces me pasaba muchas horas sentado en los tableros, dibujando, y me interesaba. Y estos estudiantes de arquitectura, que eran asistentes de él, me iban dando indicaciones. Yo creo que ahí empezó la cosa, ¿no? Y también mucha curiosidad por la construcción, ¿no? O sea, también iba a obras y coincidió también con la construcción de mi segunda casa, que es la que se hizo en Huancayo, y recuerdo haber estado todo el tiempo pues, persiguiendo al albañil y preguntándole, ¿no? Y la verdad que eso fue un aprendizaje muy grande, ¿no? Que me permitió tener un conocimiento de la carrera, ¿no? Aparte, yo soy del colegio salesiano y en mi colegio mi tío se encargaba pues, de diseñar y construir las obras, ¿no? Y se construyeron obras que creo interesantes, incluso desde el punto de vista arquitectónico. Entonces todo esto me llevó a estudiar arquitectura, aparte me gustaba dibujar y también encontré que era una carrera que iba con mi otra gran pasión, que son las humanidades en general. Y a pesar de que también me defiendo muy bien en matemáticas, o me defendía incluso en el colegio, no fue muy bien en realidad, creo que la parte humanística, que yo creo que engloba inclusive a las ciencias, por lo menos a las matemáticas, la he podido desarrollar en esta carrera, ¿no? Entonces para mí es divertido, ¿no? Y cuando yo hago una clase puedo estar hablando de cine, de literatura, de pintura, de escultura, de historia. Eso me parece a mí fundamental. Creo que descubrir, que eso me demoró un poco más de tiempo, creo, descubrir que un arquitecto es un humanista y convalidarlo, ¿no? Porque una cosa es que uno lo diga, pero me tomó más tiempo. Y eso creo que lo logro cuando me toca ir a Italia. Gané una beca en el año 89 y estuve pues un año académico, ¿no? Primero estudiando el idioma en la zona de Le Marche, en una ciudad pequeña, en Fermo, y luego pasé a Florencia, ¿no? Y todo este tema, no sé, descubrí pues, no sé, Alberti, ¿no? En su sitio, ¿no? Todo el tema del Renacimiento y el espíritu de la época, creo que fue muy, muy importante dentro de esta formación que tengo y creo que fundamentalmente que el arquitecto es un humanista, ¿no? Y creo que eso además es lo más importante que podemos llevar encima, ¿no? Y que tenemos que proyectarlo hacia el futuro. Cuando me preguntas si la carrera de arquitectura tiene futuro, yo digo sí, porque el humanismo tiene futuro. Mira, he pensado mucho eso, ¿no? Yo nací en Huancayo, mi padre es de Jauja, mi madre es limeña, de origen italiano, y bueno, se conocieron acá y se fueron a vivir allá, ¿no? Entonces, y yo estudié en el colegio salesiano, que era probablemente un lugar totalmente cosmopolita, ¿no? Porque los salesianos son básicamente italianos, pero habían de todas partes, sobre todo europeos, ¿no? Habían polacos, italianos, algún escocés, peruanos, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre sentí que era un mundo cosmopolita, ¿no? Y, y siendo mi padre jaujino, después leyendo País de Jauja de Rivera Martínez, que es una jauja que yo llegué a conocer todavía, ¿no? Donde se ve esta idea cosmopolita que se produce en Jauja por razones, en realidad, de salud, ¿no? Porque la gente lleva por razones de salud a Jauja. Y esta simbiosis del mundo andino con el mundo occidental me parece maravillosa. Y yo creo que eso es lo que más me interesa, ¿no? Me interesa, yo creo que soy un mestizo en el fondo. Y entonces
Y ese mestizaje no solamente es un problema racial, es un problema cultural. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y creo, además, cuando voy a Europa y converso con la gente, le digo, para ustedes la vida es un poco más fácil porque ustedes solamente tienen que aprender el mundo occidental. Nosotros tenemos que aprender todo el mundo occidental y todo el mundo andino y ver la forma, además, de compatibilizarlo. Yo creo que eso es un tema que es importantísimo. Y a mí eso me gusta. O sea, creo que mi origen, mi colegio, que era un colegio realmente interesantísimo, ¿no? La vida del colegio. Y luego la universidad, ¿no? O sea, yo creo que llegué además en un momento a la Ricardo Palma impresionante, ¿no? Me toca, yo llego a fines de los 70 y salgo a principios de los 80, cuando empezaba toda esta efervescencia y donde caen pues una serie de personas que han sido muy importantes, o son muy importantes en este momento de la arquitectura peruana, ¿no? Y todos en cierto momento nos encontramos en un mismo sitio, en un mismo espacio, por varias razones, ¿no? Porque por una serie de circunstancias, la Ricardo Palma era el lugar donde recaía, creo yo, todo aquel que tenía interés en estudiar arquitectura del país, ¿no? No habían tantas facultades. Y eso también es interesante, ¿no? No es que fuera una gran facultad, pero era un lugar donde se engrandecía mucho por el interés que le ponían los alumnos. Y luego, en la universidad, un maestro que yo quiero recordar, Juan Romero, el famoso Cano Romero. Cano Romero era más urbanista que arquitecto, es verdad, y más planificador que urbanista, pero sí tenía un espíritu docente muy grande y creo yo que a muchos de nosotros, los que estudiamos con él, nos permitió ordenarnos mucho. O sea, era una persona que te invitaba a organizar el pensamiento. Y eso creo que ha sido lo más importante de mi carrera, ¿no? O sea, te parecerá raro que no hable de Juvenal, ¿no? Porque la mayor parte porque yo no estuve en el taller de Juvenal. O sea, Juvenal es mi socio, ¿no? Sigue siendo mi socio porque seguimos haciendo cosas. Y es un amigo. He aprendido mucho, por supuesto, con él, pero fuera de las aulas, ¿no? Nosotros no tuvimos mayor contacto en la época universitaria, ¿no? Yo lo veía, era un taller que estaba contigo, mis amigos estaban con él, escuchaba cosas, pero creo que mi maestro en la época universitaria fue Juan Romero, el Cano Romero, y que seguramente alguno otro te lo va a referir, pero era un maestro que yo sí valoro de toda la época universitaria. El otro día, hablando con Juvenal me decía que en un momento dado en la uni, cuando los profesores se van a trabajar, porque venía el primer gobierno de la UNDE, y quedan un poco los asistentes, y me dice, bueno, y Juan Romero y Juvenal eran de los que se hacían cargo de los cursos, muy jóvenes, ¿no? Y creo que se suma Diodoro Acosta, que también fue mi profesor, estupendo, y Gustavo Bendorf, que si bien no fue mi profesor, también estaba ahí y conversé muchas veces con él, ¿no? Entonces hay una generación que de alguna manera arma a la Ricardo Palma, una generación que sale de la uni, que me imagino que cuando los profesores regresan otra vez, ellos ya no se hallan y buscan otra opción, y creo que eso me tocó a mí y luego mis amigos, ¿eh? No sé, yo creo que aprendí muchísimo de muchos amigos. A pesar de que son ellos un poquito menores que yo ya empezaba como jefe de práctica bueno, amigos entrañables, Pepe Orrego, Javier Artadi, Jean-Pierre, no sé, Juan Carlos Doblado, ¿no? Gino Zoraco, Tony Rubio. Hicimos mucha amistad, poca dentro de la facultad, en realidad era programa académico de arquitectura en ese momento, después en la facultad, pero después yo alquilé una oficina y les pasé la voz que al costado alquilaban otra, entonces en la oficina del costado se fundó Arquidea, ¿no? Entonces fui un poco un testigo de toda esta época y claro, compartí con ellos mucho tiempo y muchas conversaciones que en el país de entonces, porque a fines de los 80 el país estaba destruido, ¿no? Y entonces era casi una locura pensar en arquitectura. Pero creo que estar cerca a todos ellos fue interesante porque ellos solo hablaban de arquitectura, ¿no? Entonces nos pasábamos horas de horas, a veces mostrándonos pequeñísimos proyectos, ideas, etcétera, pero fue muy estimulante, ¿no? Luego después, al final de la década, todos terminamos de alguna manera yéndonos a estudiar fuera. Yo le llamaba los cazadores de la década perdida.
los 80 como década perdida en términos económicos, y Cazadores porque, bueno, haciendo un poco analogía a la película, a la primera película de Indiana Jones que se llamaba, ¿no? Los Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Entonces, y yo creo que sí, que había dentro de esa efervescencia universitaria, pues aparecieron dos grupos, dentro de varios, ¿no? Pero yo quisiera destacar dos que me parece que además han tenido una trayectoria muy grande. Uno era Orquídea, ¿no? De este grupo, y el otro son Los Bestias, ¿no? Que más bien pasaron, no tanto por la arquitectura, sino más bien por el arte, ¿no? O sea, pero empezaron haciendo arquitectura, ¿no? Empezaron haciendo arquitectura. Creo que es un grupo interesante, donde también han salido varios artistas importantes, ¿no? Y bueno, con ellos también tengo amistad, no, con Alex Ángeles sobre todo, y menos medida con Alfredo, pero Alex llegó a trabajar, llegamos a trabajar juntos, incluso con los de Orquídea, etc. Y fue una época curiosa, porque a veces las crisis hacen que aparezcan cosas interesantes, ¿no? Y creo que de esa época de crisis, que además todo estaba por hacerse, ¿no? He visto la entrevista de Martuchelli, y Martuchelli cuenta un poco, ¿no? que claro, cuando la facultad ya se muda allá a Chama, yo ya entonces era profesor, ¿no? O empezaba a hacer mis pininos como jefe de práctica, era pues un universo por construir, ¿no? Y entonces todo eso era muy estimulante, ¿no? Hoy día es distinto, ¿no? Hoy día sería imposible, creo, pensar que algo se puede hacer casi de la nada, ¿no? Y entonces eso que después terminó siendo un campus, ¿no? Era pues un gran pampón, ¿no? Creo que Martuchelli le dice Pampus, ¿no? Y entonces ellos organizaban unas actividades que eran el esquí del bestiario, y todos estábamos ahí, ¿no? Los 80 fueron unos años maravillosos, creo que fue desde el punto de vista académico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que pudo ser la formación. Y creo que después todos los que de alguna manera estuvieron vinculados a esa época construimos probablemente nuestras aficiones, nuestra profesión en ese momento, ¿no? Y de eso sí tengo el mejor de los recuerdos, ¿no? Claro que en ese momento había que hacer lo que se podía hacer, ¿no? No es que uno podía decir yo soy urbanista por ejemplo, yo creía que iba a ser urbanista, ¿no? Claro, siendo mi maestro un urbanista y yo habiendo sido su asistente, ¿no? Casi inmediatamente, ¿no? Me interesó mucho el tema, ¿no? Pero por supuesto no dejaba de hacer arquitectura. Tuve un estupendo maestro en historia también que fue Juan Villamón, que te da mucho entusiasmo. Y bueno, y decidí hacer mi tesis, y mi tesis era sobre un estudio urbano en Lima, ¿no? Porque habíamos estado trabajando en el taller cosas sobre la ciudad, pero mirarla integralmente, ¿no? Y esa idea de mirar la ciudad al vuelo, como hoy día se puede hacer con un dron, pero en ese momento lo tenías que construir todo a partir de planos, me interesó. Y cuando comienzo a hacer mi trabajo de tesis, bueno, a la vez que eso, mis padres se mudan, compran un terreno, yo diseño la casa y la construyo, ¿no? Entonces era esas cosas que eres urbanista, eres constructor, ¿cómo se llama? Estás diseñando, ¿no? Yo había ya armado, había hecho una oficina primero con unos amigos en los últimos años de la carrera, después armamos otra, pero todas las cosas, y enseñaba, ¿no? Y finalmente en la noche llegaba y caía por el taller, ¿no? Y cuando comienzo a hacer mi tesis se me ocurre que tengo que hacer un estudio de la evolución urbana de Lima, ¿no? Y en ese momento no había muchas cosas escritas, había cosas sueltas. Y leí algunos libros de fuera y comencé a armar una estructura de épocas y me gustó. Me gustó tanto y en el interín comencé a entrevistar gente. Ahí conozco a Augusto Ortiz de Ceballos, por ejemplo, que es otra persona que creo que influyó mucho sobre mí. Si bien no fue mi profesor, yo trabajé con él y creo que me gustaba mucho, sobre todo cuando escribía, porque era en los 80, que no habían publicaciones, esperábamos pues la llegada de la revista Debate, porque él escribía todos los meses en Debate algún artículo sobre arquitectura y nos servía para comentarlo, es decir, era una cosa terrible, ¿no? Teníamos muy poco. Yo me acuerdo que a veces alguno de nosotros conseguía pues una arquitectura de Chubui y
y terminábamos pues pasándonosla, ¿no? Y revisándola una y otra vez, porque no había pues información. Y entonces en esa época me gusta mucho el tema de la historia urbana. Y después Augusto me invita a participar del plan del Centro de Lima y participo del primer plan que se hacía en forma específica y casualmente tuve que ver un poco la estructura urbana y todo esto. Y luego vino ya la convocatoria de esta beca a Italia y yo presento mi trabajo y voy, ¿no? Entonces estudio en realidad centros históricos, ¿no? Y cuando vuelvo, que yo había estado trabajando en taller con Romero, Romero me convoca, pero Gastelumendi, que era el decano, me llama y me dice, se había ido Willy Ludeña, y me dice, tenemos libre el curso de teoría de arquitectura, y como tú acabas de llegar, y yo le dije, bueno, yo estudié en realidad restauración y centros históricos, pero mi trabajo en el curso fue sobre centros históricos. Y bueno, acepté el tema, ¿no? Y comencé a ordenar el material que había recogido y entonces empezó todo y con la estructura que tenía de Romero, etcétera, ¿no? Porque como ya había estudiado investigación, es verdad que hice casualmente acá en la Universidad de Lima, para hacer mi tesis, que fue una tesis de investigación, la de grado, estudié metodología, ¿no? Entonces fui sumando un poco cosas y terminé siendo profesor de diseño y de historia y teoría de arquitectura, ¿no? Y ahí creo que, y en esas cosas me he movido, ¿no? Y actualmente también profesor de centros históricos, ¿no? Entonces, pero nunca dejé de tener oficina, nunca dejé de diseñar, siempre tuve una oficina, siempre me llegaban algunos proyectos, en algún momento construía también, solo que ya era demasiado, ¿no? Un momento en el cual ya simplemente era proyectos y docencia, ¿no? Tanto en teoría de historia como en taller, que ha sido un poco, creo yo, lo que más constante en la vida, ¿no? Y bueno, y después escribir, ¿no? Eso creo que, sobre todo en los últimos tiempos, lo hago muchísimo. Esta última, no sé, los últimos años, los últimos 8 años, el otro día sumaba, tengo como 70 artículos escritos, pero me gusta mucho el artículo de difusión, me gusta el artículo periódico, me gusta las 700 palabras para decir cosas. Me gusta eso porque creo que es un sistema ágil. Creo que además trato de escribir cosas para que me entiendan todos, ¿no? No solamente los arquitectos o los estudiantes de arquitectura. Creo que un gran problema que tenemos es que no sabemos comunicar y a veces creemos que nos tienen que entender nada más. Y bueno, y ahí voy en eso, ¿no? Y bueno, y finalmente ya, después de todos estos años de docencia, bueno, fui convocado acá a la Universidad de Lima, ¿no? Me invitaron, al principio, a enseñar, básicamente, pero después me pidieron que me haga cargo de la carrera y acabamos. Ya son 13 años. Estamos en el 13º año acá trabajando. En un momento me gustaba hacer muchos eventos. En la década pasada me tocó ser presidente de la Bienal Iberoamericana, ¿no? Que hicimos el 2004, ¿no? Y cuando hicimos el Centro Cultural Corihuasi con Juvenal, ¿no? Que fue una especie de... Además me encargué de supervisar la obra y me quedé como director un tiempo, ¿no? Que era viviendo en tu propia obra. Y cuando vino pero siempre me interesaba, ¿no? el tema, ¿no? Había sido parte de consejos de facultad, etc. Y cuando me propusieron hacer esto, bueno, lo primero que dije es que esto tenía que ser dedicación total, ¿no? Y entonces la decisión que tomé, tenía 48 años en ese momento, y uno a veces tiene que tomar ciertas decisiones, entonces dije, voy con este proyecto a fondo, ¿no? Y convoqué básicamente a las personas que hasta ahora me acompañan, ¿no? Que hayan sido mis exalumnos destacados y que creo que hemos construido juntos, porque eso es un proyecto colectivo, ¿no? Yo probablemente soy el que dirige, pero acá trabajamos mucho, ¿no? Todos y hemos ido armando la carrera, ¿no? Armé el plan de estudios. Había un plan de estudios anterior que lo tuvimos que reformar, porque había un proyecto, por supuesto. Y poco a poco lo fuimos perfilando, ¿no? Mejorando algunas cosas que ya conocíamos, ¿no? Como el taller vertical, por ejemplo, ¿no? que también lo implementamos y que está yendo muy bien. Y ahí vamos, ¿no? Pero esto ha sido mi ocupación. Yo en los últimos tiempos, en realidad estoy
una dedicación exclusiva a esto. Mi oficina, teníamos algunos proyectos que estaban comprometidos, pero los fuimos liquidando y hace un poco antes de la pandemia la cerramos definitivamente, ¿no? Porque ya no, en realidad casi no iba. Y ahora pues a dedicarse básicamente a la parte de formación. Sí creo mucho en eso, ¿no? Tengo en realidad, cuando uno está dedicado a un proyecto como este es porque está pensando en el futuro, ¿no? O sea, y no el futuro personal, sino el futuro de todos. Y creo que, bueno, que hemos ido construyendo una alternativa, ¿no? No digo que somos la única, pero somos una alternativa seria, ¿no? Para formar arquitectos, ¿no? Y vino todo un proyecto, ¿no? Con un arquitecto que alguna vez alguien me dijo, que le entrevistaba, me dijo, yo percibo la universidad como una carrera con una sólida formación humanística y con un interés en la gestión. Y yo creo que eso, que no es palabras mías, que me la comentó alguien que quería venir, es más o menos lo que buscamos, ¿no? Y porque creo que el tema de gestión es lo que nos ha hecho falta, por lo menos a mi generación. Creo que eso muchos lo aprendieron en el camino, es verdad que se gestionan muy bien, pero el tema de gestión es importante y la gestión implica hacer cosas que probablemente no estaban en la formación tradicional, ¿no? A ti te formaban un poco para ser un star architect, ¿no? Para ser un genio, y eso no va más. El arquitecto tiene que trabajar en equipo, el arquitecto tiene que aprender a gestionar, y dentro de un equipo hay roles que se tienen que cumplir, que en el fondo, no sé si de alguna manera vamos a ir yéndonos como eran en el medioevo, ¿no? En el medioevo la obra, no sé, una catedral gótica era de todos y de nadie, ¿no? Es decir, yo percibo que ese es el futuro de la arquitectura, que más bien van a ser las corporaciones y que y que son muchos equipos, que en realidad siempre es, solamente que claro, hay esta idea un poco cinematográfica, ¿no? De que tienes el director del cine, que es el que lleva toda la pauta, puede ser, pero es un trabajo colectivo. Y acá, y esta carrera, esta escuela de arquitectura es un trabajo colectivo. Y yo creo que aquí hemos trabajado muchísimo y he tenido en realidad estupendos colaboradores, ¿no? Yo soy un universitario, ¿no? Yo siempre digo que entré a la universidad en 1978 y hasta ahora no puedo salir, ¿no? O sea, yo soy un universitario, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de la academia, o sea, la academia es mi vida, ¿no? O sea, siempre he estado ahí. No, de donde quiera, ahora dirigiendo, pero siempre enseñando, por supuesto. Que alguien se dedique a la academia y trabaje me parece maravilloso. O sea, porque creo que se retroalimenta mucho, que creo que la innovación llega por ahí. Alguien que solamente está trabajando, ¿no? Es muy difícil no digo que no, o sea, porque hay quien mira la innovación desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y eso probablemente desde una empresa va muy bien. Pero cuando uno ve el otro lado, ¿no? El arquitecto es un artista, en el fondo, ¿no? Me encanta la definición de Vitruvio. Vitruvio decía, Vitruvio no dice curiosamente dice es una ciencia, pero dice es una ciencia adornada de otras muchas ciencias. O sea, cuando ya la adornas con todo es un arte, pues, ¿no? O sea, o por lo menos las traducciones dicen eso, ¿no? Probablemente el texto en latín expresara otra cosa, ¿no? Y yo creo que el nexo con la academia hace que los arquitectos más importantes, no necesariamente todos, pero los más importantes, tienen de alguna manera un nexo fuerte con la academia, pues, donde les permite especular, les permite retroalimentarse, conocer. Y bueno, no sé, yo tampoco niego la posibilidad de que haya un arquitecto que destaque, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando uno forma y cuando uno dirige una escuela, o sea, tiene que ver por todos. No es que nosotros escogemos a algunos, ¿no? Nosotros queremos que a todos les vaya bien, que todos se realicen profesionalmente, que todos estén. Entonces, no hay distinciones, ¿no? O sea, y me alegra mucho cuando de repente alguien en forma individual destaca, pero me alegro mucho también cuando es parte de un equipo, de una corporación, ¿no? Y eso creo que eso me da mucha alegría, de verdad. Cuando yo veo, ¿no? Ahora con las redes sociales uno se va enterando que algún exalumno nuestro destaca y todo lo demás, ¿no? Yo la verdad que me siento muy, muy, muy complacido.
Y creo que eso es, ¿no? Nosotros buscamos eso, y que cada uno encuentre su espacio, ¿no? Porque cuando la gente me pregunta, sobre todo cuando vienen los padres con sus hijos a preguntarme qué, yo les digo, yo no sé, la arquitectura es tan amplia, le digo, que hay tantas cosas por hacer. ¿No? Dime tú si tú estarías haciendo, si tú hubieses pensado hacer lo que estás haciendo en este momento, ¿no? O sea, ¿eres un arquitecto, eres un comunicador? ¿O la arquitectura te dio la posibilidad de abrirte a la comunicación? Es igual, ¿no? A veces veo, ¿por qué no puede ser un emprendedor? Por supuesto, un innovador en el emprendimiento. Muchas veces los arquitectos, por esa capacidad que tienen de empezar algo cada día, son a veces requeridos, ¿no? Cuando estuvimos un poquito conversando, ¿no? Empecé a hacer otra carrera, yo tuve oportunidad de ir y entrevistar a alguna gente. Mucha gente me hacía notar y dice, enséñales un poquito, ¿no? Las nuevas carreras que se van a abrir, ¿no? A ser como los arquitectos, ¿no? Porque no se encasillan, se defienden, ¿no? Me decían, los arquitectos se defienden muy bien, ¿no? Porque es verdad, el arquitecto crea una idea, la construye en su mente y después la comienza a defender. Y esa defensa es porque tiene convicción, ¿no? Entonces, yo siempre digo que nosotros para defender nuestras ideas solo nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Porque finalmente, bueno, si alguien sabe de números, te enseña números y te dice, mira esto en porcentaje o en números, etcétera, ¿no? O alguien, un médico, te hace un diagnóstico y te da, pues, ¿no? A partir de una serie de análisis y radiografías, etcétera. Pero nosotros muchas veces lo único que tenemos es la capacidad de lo que estamos haciendo, que tenemos que creer profundamente en eso, tenemos que estar convencidos y tenemos que convencer. Y esa actitud que curiosamente la gente me dice, ¿por qué tantos talleres y no todos van a ser diseñadores? Porque la formación del arquitecto es el taller. Porque en el taller aprendes a trabajar en equipo, aprendes a defenderte, aprendes a discutir, ¿no? Aprendes a sustentar. Es decir, entonces eso no es poca cosa. Hoy en día eso se llama habilidades blandas. Y esas habilidades blandas son muy requeridas. Entonces yo tengo una fe enorme que con los chicos y con sus emprendimientos, ¿no? Cada cual distinto, ¿no? Y eso es lo que creo que más me gusta, ¿no? Yo creo que el país hoy en día, antes, como te decía, todo se centralizaba, ¿no? Es decir, cuando yo estudiaba arquitectura, tenías una facultad, tenías en Lima la UNI, tenías en Lima Villarreal, y Ricardo Palma y UNIFE. No existía más, ¿no? Y luego tenías una facultad en Arequipa, una en Cusco y una en Huancayo. O sea, en el norte no había ninguna. Es decir, hoy en día hay facultades varias, en varias capitales de regiones. Y yo creo que cada una va a ir encontrando su espacio, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Si cada escuela se dedicara específicamente a aportar en su región, en su contexto, en su lugar, yo creo que serían los arquitectos, vamos a ser cada día más necesarios, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no? Y yo creo que, claro, ha crecido, ¿no? Pero no solamente es la arquitectura la que ha crecido, todas las profesiones han crecido. Todas han crecido y por lo tanto el hecho de que siempre había demasiados arquitectos lo escucho desde que yo estudiaba. O sea, cuando yo estudiaba eran 2000, creo, o no llegaban a 2000 y ya en ese momento tú te ibas a escuchar al decano del colegio de arquitectos y decían que éramos muchos, ¿no? Pero muchos en el sentido de lo que en ese momento se veía que era el trabajo. Hoy en día, no lo sé, es decir, es un crecimiento que existe, pero creo que el país necesita. O sea, un país que está por construirse necesita arquitectos. Y este país está por construirse. Yo creo que, a ver, la gente sabe, bueno, es que es difícil, ¿no? Porque en realidad la gente no necesita ni arquitecto ni tampoco ingeniero, ¿no? Si vamos al tema de la informalidad, porque finalmente, pues el 80%, no sé, estoy hablando, el 80% se van a mover, o sea, van a edificar, vamos a decir, con lo mínimo indispensable. A veces con maestro de obra, a veces sin ninguno. A veces es la misma persona que simplemente aprende 2 o 3 cosas de construcción y se lanza pues a edificar sus cosas, ¿no? Porque así estamos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, si tú lo miras ahí, bueno, pero solamente es el trabajo del arquitecto. No está también el arquitecto en la parte del colectivo, no está en la parte, por ejemplo, de poder planificar para que eso suceda. Fíjate que
la apuesta de Previ. La apuesta de Previ era producir cosas mínimas para que, evidentemente, los pobladores lo completaran. Y esa fue un poco la idea, ¿no? Era una apuesta seria, ¿no? Que creo que no tuvo pues el desarrollo que debió tener por una serie de circunstancias, pero la idea era la misma, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que perciben al arquitecto como un tipo sofisticado todavía, eso sí, ¿no? O sea, por lo menos hay sectores que sienten que, yo espero que no pase en el futuro, pero todavía sienten que es una especie de sofisticación. Pero creo que sí, que la arquitectura tiene que llegar, ¿no? a donde tiene que llegar. Yo me acuerdo que en Huancayo, en la Universidad del Centro, cuando nace la carrera de arquitectura se llama arquitectura comunal. ¿Arquitectura comunal? Comunal. Porque era universidad comunal, ¿no? O sea, era una universidad que se había diseñado, pues se llamó UNSP, Universidad Nacional del Centro, pero se había pensado en función del desarrollo. Y yo creo que ese término es un término, si bien el término no se usa más, pero el concepto sí, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas con tu comunidad? Llámese tu barrio, llámese tu distrito, tu ciudad. Yo creo que sí, que el arquitecto es necesario, ¿no? Es importante la participación de un arquitecto. Y eso creo que se tendrá que ir percibiendo más. Claro, uno a veces, claro, cuando lo compara con otras profesiones, que creo que no son comparables, uno puede decir, bueno, pero es que un médico, por ejemplo, ¿no? Pero pasa más o menos lo mismo. Creo que tal vez el país está muy pensado de esa manera, ¿no? Pensado en función a carreras universitarias, ¿no? Y pocas carreras intermedias. Y eso, por ejemplo, está en discusión en muchos lugares, ¿no? Yo veo en Italia, por ejemplo, donde hay muchísimos arquitectos. Hay una cantidad de arquitectos por habitante impresionante. Las facultades han ido diversificándose. Entonces ya tienes un arquitecto más urbanista, un arquitecto más constructor, un arquitecto más restaurador. Entonces tienen ya unos acentos específicos para determinados desarrollos. Acá todavía eso es difícil, pero probablemente sea a donde nos encaminemos, ¿no? O por lo menos eso sucede, pero sucede cuando uno ya termina, ¿no? Que más o menos se va ubicando en ciertos nichos, ¿no? A mí me parece increíble ver gente que, claro, que después de 20, 25 años ya tiene una determinada ubicación en el mundo de la arquitectura, ¿no? Yo mismo digo, bueno, yo he percibido una especie, ¿no? Claro, universitario, intelectual, de repente ese es mi sitio, ¿no? Y tengo algún compañero que está en otro espacio y no sé. Tiene, por ejemplo, un queridísimo amigo, Carlos Ángeles, ¿no? Me parece un genio, o sea, es decir, él empezó, ¿no? Trabajando para diseñar estos toldos para las fiestas de matrimonios, pero no se quedó con la idea de solamente poner los tubitos y los toldos, ¿no? Entonces comenzó a darle vueltas y vueltas y vueltas, y hoy en día cada cosa que hace pues, es increíble, ¿no? O sea, esta montaña que hizo para los Panamericanos, o no sé, o lo que ha hecho para los conciertos, o para cada cosa, es de una inventiva, y algo que parecía, yo no recuerdo, cuando él iba y se tomaba a pecho las cosas y lo mandaban a poner un toldo, porque en principio empezó trabajando por una empresa, entonces dibujaba, levantaba su plano, ¿no? Todo lo demás, y iba, y de repente decía, estoy pensando qué hacer para quitar una columna del medio. Y le iba encontrando la solución. Entonces, un nicho que nadie hubiera hecho, y sin embargo, si no hubiese sido arquitecto, no lo hubiese podido hacer. O sea, yo creo que la arquitectura tiene un campo enorme, ¿no? Enorme si lo queremos ver, ¿no? de esa manera. Además, ¿sabes una cosa? Que independientemente de lo que uno haga, grande o pequeño, así que la satisfacción del día a día es maravillosa. Eso, por lo menos en esta carrera, es maravilloso. O sea, cuando construimos algo, ¿no? Cuando hacemos algo, cuando producimos algo, creo que la sensación de satisfacción que eso produce creo que ya es bastante, ¿no? Y eso creo que es importante. Mirando hacia adelante, algo que no... no sé, yo he tenido la suerte de hacer un poco de todo, ¿eh? O sea, por la época que nací, y eso siempre lo digo, ¿no? He sido proyectado, investigado, he hecho urbanismo,
Participado en varios planes, he escrito, no sé, creo que además, a veces digo, no debería haber sido así, pero bueno, así fue. Y en distintos momentos creo que me han interesado cosas. ¿Qué me queda por hacer? No lo sé. O sea, de repente pienso sobre todo ahora como tengo 61 años, ¿no? Y voy 40 en la profesión, porque yo en realidad acabé a los 21 años cumplidos, porque por esas cosas de la vida hicimos el año 79, hicimos un ciclo de verano con taller. Entonces mi carrera duró 4 años y medio, ¿no? Entonces a los 21 me encontré que era bachiller en arquitectura, porque encima era automático. Y eso me dio pie, por ejemplo, que me demore un tiempo, porque me quedé investigando mi tesis casi 3 años. Investigaba, leí todo lo que no debía leer. Y ahora cada vez que me encuentro en una situación de esa naturaleza, comienzo a pensar que va a suceder, ¿no? No me proyecto tanto, la verdad. Ahora en el día a día, cuando uno ya tiene más edad, ya, sobre todo después de la pandemia, uno vive más día a día, ¿no? Sabe que las cosas tienen que resolverse en el día a día, pero no sé, tal vez escriba más o tal vez haga cosas que no he hecho. Me gustaría volver también a proyectar un poco. No sé, nunca he diseñado muebles, por ejemplo, o si lo he hecho han sido muy sencillos. De repente me gustaría hacerlo. No lo sé, no lo sé. Son muchas cosas que creo, pero ¿sabes qué? Una cosa estoy absolutamente seguro, que la arquitectura es la carrera de las carreras y que todo lo que quiero hacer está en la arquitectura.